Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. ¿Ustedes el 8? También muchos tendían mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y el 10? Bendito el Rey de David que viene, Hosana en las alturas. Amén. Hay una frase, hermanos, que a lo mejor aquí en nuestro país no es muy cotidiana, pero que a mí me llamaba la atención el otro día que la escuchaba, el otro día, que ya se me hace escuchar esta frase. Y la decían en una serie de televisión que ni era cristiana ni era nada, decían, es que ahora sí que pasé el Rubicán. Y yo me quedé así, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué es el Rubicán, hermanos? Sí, le estuve investigando ahí, hermanos, y si usted investiga, a lo mejor encuentra lo mismo que yo. Dice que se le atribuye, hermanos, esta frase a un César que existió 40 años antes de Cristo, hermanos, amén, que cruzó de Europa, hermanos, a Roma. Amén. Ese Rubicán era un río, hermanos, que era la frontera entre Europa y Roma. Y se dice, hermanos, pues que Roma tenía una restricción de que si el que pasaba al otro lado y pasaba mal, hermanos, ya estaban declarándole la guerra y se tenían las consecuencias. Amén. Y César decidió hacerlo, hermanos, asumiendo las consecuencias, hermanos, de lo que iba a pasar por cruzar. Si se fija ahorita en la guerra que hay por allá, hermanos, lo que dicen también, si se atreven a hacer esto, van a tener esto, y si se atreven a hacer lo otro, esta consecuencia. Bueno, esas eran las consecuencias. Esta frase, hermanos, se la traigo a alusión para iniciar mi predicación. Se me hizo coherente referírsela a que yo creo, hermano, que el domingo de Ramos para Cristo, hermano, fue su Rubicán. Amén. Fue brincar esa frontera. Porque se acuerda que antes le decían: es que tú eres el Hijo de Dios, y si tú lo has dicho. Es que tú eres el Rey, tú lo has dicho. Lo decía: yo lo soy. Y él, hermanos, desde que decide subirse en ese burrito, hermanos, y entrar, él decide declararse, hermanos, es el Rey, es el Mesías. Amén. Entonces, eso, hermanos, sabemos que iba a tener consecuencias, y sabía él que iba a tener consecuencias, hermano, muy drásticas. Entonces se dice de esta frase de pasar el Rubicán, hermano, cuando uno sabe, hermano, la dificultad que hay y las consecuencias que va a sufrir uno hacer. Entonces eso es lo que hizo Jesucristo. ¿Amén? Vamos a partir, hermanos, esta porción de la lectura de Marcos, donde ya estuvimos, pero desde el verso 1, hermanos, hasta el verso 11 en 3 partes. Y vamos a ver la primera parte, hermanos. Amén. La primera parte, hermanos, le vamos a dejar el propósito que Lucas le da, hermanos. Allí Lucas presenta a Jesucristo, hermanos, como Rey soberano que tiene el control, hermano, sobre todo. Y ahorita vamos a estar bien. Amén. Y lo primero que vamos a ver ahí, hermanos, ¿por qué Jesucristo entró en un pollino? Y vamos a ir a Zacarías 9:9. Porque todos los reyes, hermanos, entraban en un caballo blanco, hermoso, hermanos, amén. Y él entró en un pollín, en un burrito, amén. Y vamos a ver Zacarías 9:9. Ahí nos explica, hermanos, por qué Jesús entró en un burrito. ¿Por qué? Dice la escritura, hermano, de Zacarías 9:9, que iba a entrar humildemente en un burrito pollino. Pero no fue iniciativa de Jesús, hermanos. Esto estaba escrito 500 años antes de Cristo, hermanos. Amén. Se había escrito 500 años y Zacarías dijo, hermanos, y ya había profetizado que él iba, hermanos, a entrar de esa manera. Entonces, hermano, aunque Jesucristo quisiera entrar de otra manera, no lo hizo. Porque él, hermanos, déjenme decirle dónde dice por qué lo hizo también. Vamos a ver Juan 12 del 14 al 16. Juan 12 del 14 al 16. Entonces fíjense la porción ahí donde dice como está escrito. Entonces él que quiso estar, hermanos, como estaba escrito.
sin darnos una lección a nosotros. Amén. Nosotros podemos querer muchas cosas y podemos ver variedad y sin número de cosas de cómo hacerlas, pero tenemos que recordar siempre eso. Tenemos que hacer como está escrito. Y el Señor ya nos dijo, como está escrito, no como a mí me gusta, no como yo quisiera, como está escrito. Se nos quede eso claro, hermanos. Amén. Entonces, Él ahí nos enseña eso, hermanos. Amén. Dice, como está escrito. Para Él es muy importante, hermano, vivir la palabra, hacer la palabra. Amén. Dice, como está escrito. Sí, amén. Vamos a ver y a leer el verso 2 y el verso 3 de Marcos, hermanos, de Marcos 11. El verso 2 y el verso 3 dicen así. Dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y en el verso 3 dice, y si alguien os dijese, ¿por qué hacéis eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Amén. Gloria a Dios. Veamos. Él manda, hermanos, traer un burrito. Amén. Y los apóstoles ahí, por lo menos, hermanos, ahí no se ve que le cuestionen mucho, porque Él mismo es el que les dice, y si alguien les dice, Él les dice, no ellos. Allí yo admiro, hermanos, la obediencia de ellos, amén, porque ellos vayan por ese burro y lo agarran y lo traen, y Él mismo les dice, si alguien les pregunta que por qué lo toman, les dicen, porque el Señor, ¿qué? Lo necesita, porque el Señor lo necesita. ¿Cuántos aceptaríamos esta respuesta, hermanos? Amén. Si yo ahorita le digo a Julito, vas a la casa de aquí del otro lado y les dices que quiten el carro. y luego, ¿y por qué lo voy a quitar? Porque el Señor dice. ¿Qué cree que harían? No, y les aseguro que creen en Dios, hermanos, a su manera, pero creen en Dios, ¿sí? Pero no lo van a quitar. Ahora ya digamos, no al otro lado, digamos a nosotros, que desocupes la casa porque hoy se va a hacer una cena así. ¿Pero por qué? Porque el Señor dice. Y nosotros conocemos al Señor, primero les diríamos ¿cuál Señor? ¿Verdad? Y cuando nos digan que Jehová, tampoco la vamos a prestar, ¿o sí? No sé, hermanos, pero no creo, vamos siendo honestos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que trata de nosotros? Acuérdese del título del primer punto, dijimos que lo íbamos a partir en 3 partes, y lo que el evangelista nos está diciendo, hermano, y él nos está diciendo que Jesús es un rey soberano, hermanos, amén, que tiene control sobre todas las cosas. Hay veces, hermano, que nosotros vamos a lugares donde sabemos que nos van a decir que no. Y que hay circunstancias, hermano, que no están puestas para que nosotros tengamos algo favorable a nosotros. Amén. Y vamos, hermano, y suceden las cosas y decimos, un milagro de Dios. ¿Y de qué están hechos los milagros, hermano? ¿De lo natural? De lo sobrenatural, hermanos. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, que ocurrió algo sobrenatural, hermanos. Y allí Lucas nos presenta a Jesús no solamente como un rey, sino como el Dios que era, hermanos. Amén. Nadie le fue a decir al dueño del burro nada, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque Dios dispuso, porque Dios convenció ese corazón. Esos dueños del burro ni siquiera iban a razonar, hermano, y aunque se les haya mencionado el nombre del Señor, hermano, si eran judíos, ellos tenían un Señor que era Jehová, no Jesús, ¿se acuerda? Entonces, bueno, si de acuerdo, que Jehová me lo manda a pedir, pero ¿por qué y para qué? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer con el burro? Porque no es cabra, a lo mejor si fuera borrego van a hacer un sacrificio con él, pero con el burro no se hacía nada, hermanos, amén. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, cómo Dios tiene todo bajo control, cómo Él mueve las piezas
de la humanidad y de todos nosotros, hermano, como ajedrez, amén, como un juego de ajedrez. Él tiene todas las piezas bien y las mueve como, o sea, Él tiene el poder, hermanos, amén. No siempre va a ser todo natural como nosotros lo queremos ver, hermanos, amén. Dios va a obrar de forma sobrenatural en muchas personas para que accedan, hermanos, a cooperar para la obra del Señor, hermanos, amén. Nosotros a veces creemos que nosotros tenemos un gran convencimiento, un poder de convencimiento muy grande. Ahorita escuchaba a la hermana Margarita que dijo: Dios me ha dado victoria después de tanto tiempo, estoy viendo que Dios me está dando victoria. Desde que nosotros vamos a hablar de parte de Él, hermano, la victoria ya está dada, hermana Margarita, y usted eso cree que no pasa nada, pero está pasando todo. Amén. Yo creo que la hermana Martina cuando me hablaba a mí creía que no estaba pasando nada, hermano, ya estaba pasando todo. Amén. Entonces Dios obra, hermano, de forma sobrenatural y no somos nosotros los que convencemos ni los que quebramos esos corazones de piedra, sino el Señor Jesús. Amén. Y tenemos que considerar eso. Y parte de eso era es lo que quiere que nosotros captemos Lucas, hermano. Marcos, hermanos, amén. Y también el Señor Jesús, que Él tiene dominio y que Él tiene el control, hermano, y que no siempre las cosas van a suceder de forma natural. Amén. Leamos el versículo 5, léamelo por favor usted. Sí. ¿Y cuál es lo que contestó? Nada más le dijeron porque el Señor lo necesita y lo dejaron. ¿Se le hace eso razonable? No, no es razonable. Pero estamos viendo el poderío y afirmando el dominio del Señor sobre sus criaturas, hermano. No le digo sobre sus hijos, le digo sobre sus criaturas. Habrá quien muchas veces a usted le ha querido hacer daño y Dios detuvo su mano. Y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Porque el Señor lo hizo sobrenatural. Quizás se le tuyó, quizás se le olvidó lo que iba a hacer, quizás le dio miedo, quizás no sabemos cómo obró el Señor, pero el Señor obró de forma sobrenatural. Amén. Y así también el Señor ha hecho, hermanos, con estos. Amén. A veces, hermanos, la humanidad, los cristianos y los no cristianos creemos, hermano, que Dios es un Dios lejano. Aunque aquí venimos y le adoramos. Y los de allá de afuera se van a otros lugares y hacen danzas y cosas, hermano, amén. De repente nos da por pensar, hermano, que Dios está tan lejos, hermanos, amén. Y que nosotros podemos hacer, hermano, lo que queramos, amén. ¿Sabía que Dios puede ponernos un estate quieto de un rato a otro? Sin que nosotros podamos poner ninguna objeción, y con eso del COVID, hermano, que lo permitió, nos lo demostró. Se paralizó el mundo entero, hermanos, amén. Y dijo: ven cómo yo tengo el dominio. Pero a veces no lo recordamos, hermanos, amén. A veces nos vamos de gilo y decimos: no, pues ya para qué tanto esto y para qué tanto lo otro. Y el Señor le dice: stop, quédate quieto. Ese no es el objetivo por el cual yo te traje aquí. Esto que vas haciendo va caminando por un lado del propósito que yo tengo para ti. Amén. ¿Y te asilencias o te asilencio? Perdón. Perdón, hermanos. Él sabe perfecta y exactamente dónde está cada burro y qué está haciendo. Ese no es usted, esa soy yo. ¿Por qué Jesús hizo las cosas así? Bueno, ya más o menos nos dimos una idea de por qué, hermanos. Porque también podía comprarlo, amén. Pero que Él no tenía dinero, que no tenía almohada, que le dijo a los apóstoles: vengan, y no tengo dónde declinar mi cabeza. Pero cuando le fueron a cobrar los impuestos, tan fácil como que le dijo a uno de sus apóstoles: ves y sacas ese pez, y allí está una moneda para que pagues los tuyos y pagues los míos, porque así conviene. ¿Usted cree que no hubiera tenido para comprar el burro? No hubiera tenido. Pero Él no quiso comprar el burro, hermano. Quiso que supieran, hermanos, el poder que Él tenía. Amén. Uno de los motivos principales, hermanos,
que nosotros encontramos para que el Señor hiciera eso, lo encontramos en un texto que ya leímos, pero que quiero que lo vuelva a leer. Juan 12 del 14 al 16, léalo por favor. No temas, hija de Sion, he aquí el rey que viene, montado sobre un pollino de asna. Y en el 16, ¿qué dice, hermanos? Léanme el 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se habían hecho. Sucedió, hermanos, ¿qué sucedió? Todo lo que estamos hablando ahorita. Y 8 días después, los apóstoles apenas se dan cuenta, hermano, de lo que estaba, ¿qué? Sucediendo, hermanos. Muchas veces nosotros renegamos y hacemos y deshacemos, hermano, porque no sabemos qué está sucediendo. Amén. Ellos se deprimieron, lloraron, se escondieron. ¿Sabe cuántas cosas hicieron, hermano? Porque no sabían lo que estaba sucediendo. Y precisamente Jesús los hizo pasar por todo eso del burrito para que vieran su poder y para que vieran, hermanos, que Él tenía el control. Y no lo entendieron, hermanos. Somos duros, nosotros también somos duros, hermanos. Amén. Somos duros de entender que Dios tiene el control, pero ¿por qué a Dios le importa tanto que los apóstoles entiendan que Él tiene el control? ¿Y por qué le importa tanto que nosotros entendamos que Él tiene el control, hermanos? Amén. ¿Cuál es el problema? Hace unos días, hermano, yo estaba escuchando, leyendo, no sé si usted vio esa noticia también, que un pastor muy joven, hermano, y más o menos prestigiado, se metió a su cuarto y se ahorcó. Joven, hermanos, no sé, unos 30 años a lo mejor. Se metió y se ahorcó. Dicen que estaba deprimido, dicen que tuvo un problema con su esposa, ya ve todo lo que saca, puras y cosas que se imaginan, que tuvo un problema con sus padres porque no querían a su esposa. Pudo haber sido todo eso o una sola cosa de esas. ¿Pero era suficiente para que una persona se suicidara? Yo sé que hay personas que quizás ahorita me están escuchando que dicen, pastora, es que a lo mejor usted no ha pasado por eso, pero ¿es suficiente para que una persona se suicide? Claro, claro. Cuando no entiendes que Dios tiene el control. Amén. Cuando no entendemos que Dios tarde que temprano nos va a limpiar los ojos y nos va a hacer ver por qué sucedieron todas aquellas cosas, y dice, para todos los que le aman, les van a servir ¿para qué? Para bien. Pero se nos es tan difícil entender, hermano, cuando estamos pasando por un proceso. Y por eso para el Señor es tan... O sea, miren, ¿para qué son los milagros? ¿Para qué son los testimonios? Para que entiendan que existe un Dios que no necesita valerse de las cosas naturales para sacarte de la situación en la que tú puedes estar. Pero ¿para qué me mete el Señor pues en esa situación? Si después me va a tener que sacar, bueno, no es el Señor. No es el Señor, hermano. A veces en la tentación son nuestras propias concupiscencias, y en la prueba, hermanos, es la necesidad de crecimiento que nosotros tenemos, y el Señor lo permite. Amén. Pero nosotros tenemos que saber, porque también dice que en la misma prueba, que hasta dice, dichoso y afortunado el que entra en prueba. ¿Por qué qué? Porque va a salir con un nivel mayor. No lo dice así, se lo estoy parafraseando. Pero cuando usted sabe pasarlo, y sabe pasarlo cuando usted entiende que eso solamente es temporal y que Dios está al control. Y ese era uno de los propósitos que tenía Dios con los apóstoles. Dijo, van a pasar por una situación muy difícil de entender para ellos. No entienden, ya les expliqué de una y de otra manera que voy a morir, pero que también voy a resucitar. Y no entendían, hermanos.
No era posible que entendieran. Ellos querían ir a pelear, querían esconderlo, querían esconderse ellos, no encontraban la salida y Jesús les estaba diciendo tan claro, hermano, pero ellos no entendían. Y dijo, entonces los dejo pasar por esto para que vean cómo yo tengo el control. Amén. Porque no había manera de que entendiera. Eso que usted oye aquí en el altar, hermano, le sirve para que usted entienda que si a esta persona que está aquí le pasó y Dios lo ayudó, Dios tiene el control también de sus circunstancias. Amén. Por eso Dios lo permite y por eso es necesario, hermano, que nosotros demos testimonio. Amén. A Cristo se le obligó a ir a la cruz, hermano. ¿Qué dicen las escrituras? Dice, yo pongo mi vida. Cuando dice yo pongo, dice yo ofrendo. Amén. Entonces, Cristo, hermanos, no hizo nada porque otros lo decidieran, ni va a hacer nada porque el mundo no tiene poder ni potestad, ni siquiera Satanás, hermano, para obligar al Señor a hacer algo. Amén. Él es soberano. ¿Sí? Y él todo lo tenía, hermanos, bajo control, pero los apóstoles no entendían nada de eso, hermano. Ahorita hay gente que tuerce, hermano, y dice, es que Judas es inocente, porque si Jesús tenía todo planeado. No estaba todo planeado por Jesús. ¿Por quién estaba planeado? Por el Padre. Y eso sí es verdad, hermanos, porque fíjese cómo estamos viendo en Zacarías, cómo ya estaba dispuesto que iba a entrar en un burrito. Entonces ya estaba planeado. Cuando la Segunda Guerra Mundial, hermano, andaban a mate y mate judíos porque decían que ellos habían matado a Jesús, ¿verdad que sí? ¿Sí ha oído eso? Que decían que los judíos eran los culpables de la muerte de Cristo. Ellos lo mataron, hermano, pero ya estaba escrito que él iba a morir. Amén. Y si Dios haya querido, cuando lo fueron a prender a Jesús, Jesús les dijo, ¿qué creen? Que mi Padre no puede enviar a ejércitos de ángeles y acabar con ustedes. Lo que pasa es que es algo que él tenía que pasar, hermanos, amén. Y que tenía que aceptarlo así. Pero nosotros, hermano, pensamos así cuando pasamos por situaciones difíciles, como Jesús lo pensó. Como Jesús dijo, yo podría no estar pasando por esto, mi Padre puede hacer que yo no esté pasando por esto. Pero es un propósito, hermano, que a veces se tiene que cumplir. Amén. Porque de ahí usted va a dar un paso a otro nivel que Dios está esperando que usted dé. Amén. ¿Hasta dónde usted entiende entonces, hermano, que Dios tiene todo bajo control? Cuando usted esté pasando por dificultades, hágase esa prueba usted solito, esa autoprueba. No se la ande aplicando a los demás, hermanos, aplíquesela a usted. Cuando usted esté en esa situación, que de dónde salió el burro, usted diga, el Señor tiene el control. Él podía hacer cosas sobrenaturales, ¿por qué me preocupo? ¿Sí? Si Él puede convencer mentes, puede convencer corazones duros, quebrarlos, amén. Vamos a ver la segunda parte de este texto, hermanos, la importancia del rey. Esta segunda parte la vamos a titular así y vamos a leer el verso 7, hermanos. ¿Alguien me lo lee? Y luego vamos a leer Juan, hermanos, capítulo 12, del verso 12 al verso 13. Juan 12, del 12 al 13, por favor. Ahí vemos algo que a nosotros, a nuestros ojos, hermano, puede ser tan glorioso y tan maravilloso. Por el tiempo en que era, hermanos, se dice que aproximadamente había, hermanos, 2,5 millones de personas, hermano, presentes ahí, de las cuales, hermano, muchas estaban adorando y alabando, ¿a quién? A Jesús, y clamándolo como, ¿qué, hermanos?
como rey. Muchos eran de fuera, hermano, por lo tanto muchos deben haber escuchado lo que Jesús hacía y sabían, hermano, de alguna manera que Jesús era el Mesías. Y ese día lo estaban clamando, lo estaban glorificando. Amén. Como muchos en las iglesias los hacemos, hermano. Hay iglesias muy grandes, llenas de personas glorificando al Señor, hermanos. Amén. Yo he visto allá con los chinitos, hermano, que hay iglesias pero grandes, miles y miles de personas. Y cuando se ponen a alabar al Señor, yo digo, yo quisiera estar en medio de una alabanza de esas. Y luego me quedo pensando, pero ¿se alabarán verdaderamente al Señor como se debe? Amén. Porque si lo alaba uno, donde esté presente su mente, su alma, su corazón y su cuerpo y sus labios y su espíritu, yo creo que ahí está el Señor recibiendo alabanza, hermano. Pero si nada más están los labios, pueden ser miles y miles de personas. Vamos a ver Juan capítulo 12, versos 9 y 11, por favor. Estoy muy... Sí, hija. 12 del 9 al 11. Ya ellos, hermanos, ya estaban pensando, hermanos, ya habían acordado darle muerte a Jesús y también ¿a quién? A Lázaro. Entre las multitudes que estaban adorando al Señor, hermanos, estaban personas que ya estaban acordando darle muerte a Jesús. A veces, hermano, nosotros venimos y ofrecemos, hermano, una adoración al Señor, hermanos, amén. Pero es una adoración no profunda, hermanos, amén. Es una adoración religiosa, donde todo lo que se involucra, hermano, es que nuestros labios, estamos a cante y cante y cante, pero ni estamos sabiendo qué estamos cantando, ni el corazón está involucrado. Nada más estamos cantando con la pura boca. Pueden ser multitudes, hermanos, amén, pero es una hipocresía. Amén. Porque ya tenemos decidido que venimos aquí a practicar una religión. Que se conforme la pastora con que voy el domingo, yo no tengo su qué hacer. No se crean. No se crean, hermanos, amén. Que se conforme con eso. ¿Ustedes no se acuerdan del salmista Vicente Fernández, hermano? Que ya pasó a peor vida. Perdón por la crueldad. Amén. No se ponga tan serio, esa es la verdad. ¿O usted escuchó que recibió a Cristo alguna vez en su corazón? Amén. Y cantaba una canción que decía: yo no tengo ni trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero ¿qué? Ahora pregúnteme en Salmo 23. No sé qué. Y dice: pero yo sigo siendo el rey. A veces venimos y cantamos aquí que el Señor es el rey, y el domingo, hermanos, nos truena la garganta: tú eres el rey, y tú eres el rey, y tú eres el rey. Pero todas las demás semanas, como el salmista Vicente Fernández, yo sigo siendo el rey. Amén. Este punto se llama, hermanos, la importancia del rey. Nosotros no ganamos nada con clamar al Señor, hermano, como rey, si verdaderamente nosotros no lo respetamos ni lo honramos como rey. De nada sirve que usted el domingo venga y diga que el Señor es su rey cuando toda la semana lo desobedece y hace lo que usted quiere. ¿Se acuerda que en el primer punto que vimos decía que para él era muy importante obedecer lo que decía la palabra? Para que el Señor sea el rey de nuestra vida, hermano, tenemos que obedecerlo. Yo no sé si usted ha visto películas de los reyes no, hermanos, unos sacrificios horribles cuando no obedecían, tan solo porque iban a y fíjese, y no era un rey, ¿por qué iban a matar al tío de Esther, hermanos?
porque no se le arrodillaba a aquel cuando pasaba, y no era un rey, era un criadillo del rey. Imagínese si no se le haya arrodillado al rey. Amén. No les nacía arrodillarse, hermanos, amén, pero era un deber que tenían. Nosotros no siempre, hermano, vamos a sentir de todo corazón obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, como nosotros sembremos, así vamos a cosechar. Amén. No siempre nos nace, hermano, no siempre nos nace obedecer porque pues tenemos una carnita, hermanos, que quiere otra cosa, amén. Pero si venimos a cantarle al Señor que Él es el Rey, hermano, pues obedezcámosle como Rey. Porque si no, hermanos, estamos como esta multitud vana, hermanos, amén, ¿verdad? Que decía que le decía, salve, Hosana, Rey, sálvanos. Y a los pocos horas, por casi 2 días, hermano, ya estaban que diciéndole, crucifícale, crucifícale. Mire, hermano, yo sé que usted no, pero si hubiera usted las cosas que yo a veces escucho. Hay personas que hacen una petición y Dios no se las concede. Y son peticiones a veces hasta medio vanas, hermanos, amén. Y luego sabe que vienen y me dicen, oiga, ¿y Dios sí existe? ¿Cuántos años tienes de cristiana? No, pues apenas 15. Ah, qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza. Decía mi mamá cuando la hacíamos enojar, apártate de mi vista. Hermanos, es tremendo eso. Es tremendo eso, hermanos, amén. Se le hace muy recio, pues así nos decía mi mami. Mira, ahorita apártate de mi vista. ¿Y sabe por qué después le decíamos, por qué me dijiste eso? Que apártate de mí, porque no quería dañarlos. Apártense de mi vista. Amén. ¿Cómo cree, hermano? Amén. Entonces, ¿por qué no lo quisieron, hermanos? Vamos a ver por qué no lo quisieron. Por aquí yo tenía un texto. Está en Daniel, hermanos, déjenme lo encuentro. Está en Daniel, no es este. Déjenme ver a ver si lo anoto. Yo los anoto porque se me olvidan, hermanos. Yo los admiro a ustedes porque a ustedes no se les olvida nada, pero a mí todo se me olvida. Déjenme ver a ver si me lo encuentro. Ya voy corriendo, ya voy corriendo. No, creo que nomás soñé que lo anoté, hermanos, pero miren, ¿por qué ellos se voltearon así, hermanos? Y eso usted lo sabe, aunque yo no le traiga la cita ahorita. Ellos, hermano, vieron que no era el Mesías que ellos esperaban. Todos ya hemos oído esa parte donde dice, es que ellos esperaban una persona que se levantara en armas y que los defendiera ¿de quién, hermanos? De los romanos. Ellos querían que los sacara de la esclavitud de los romanos. Y van viendo un rey, hermano, que se sube en un burro en lugar de un caballo, que le lava los pies a los discípulos, que le hace milagros a los romanos, porque les hacía milagros a los romanos, ¿sí? Y dicen, no, este no es el que nosotros esperábamos. Y les da coraje, hermano, porque la gente cuando no logra lo que quiere, a veces ya no dice quién me la hizo, sino quién me la paga. Y Jesucristo se las pagó. Y otro día, hermano, ellos ya estaban, o a las pocas horas, hermano, después de lo que, de estarlo alabando, ya estaban diciendo que lo crucificaran y escogieron, hermanos, a un ladrón en lugar de él. Amén. Porque nosotros también rechazamos a Jesús, hermanos. Porque a veces decimos, ya no voy a la iglesia, ando desanimado, ando desanimada. Porque no sucede, hermano, las cosas como nosotros queremos que sucedan. Amén. Y decimos, no, ya no voy por eso, porque no es el Mesías que yo esperaba. Yo espero un Mesías como un mesero servil, que cuando yo le diga, rapidito me atienda. Sí o sí, hermanos. Queremos un títere de Dios, ¿sí?
que Él vino humilde, y muchas personas pregonan eso, es que Jesús era una persona humilde, era una persona que venía a servir, y Él dijo, yo vengo a servir. Y a los predicadores y a los pastores, hermanos, siempre nos dicen que nosotros somos gente que venimos a servir, y no se equivocan, esa es la verdad. Nosotros venimos a servir, y Jesucristo nos puso ese ejemplo, y no nada más nosotros, usted también viene a servir, porque a usted también eso le enseñó Jesucristo, hermanos, amén. Pero nosotros no podemos dirigirnos a Jesucristo así, hermanos, amén. Aunque estemos muy tristes y muy desilusionados, hermano, porque no sucede lo que nosotros queremos que suceda, en el tiempo que suceda y del color que nosotros queremos que suceda. ¿Por qué no suceden los milagros? Y aunque no estoy en este tema, hermanos, le voy a dar una abreviación aquí de por qué no suceden a veces los milagros, hermanos. A ver, Mateo 17:20, para que no le ande echando la culpa siempre a Jesús, hermano. Mateo 17:20, ¿qué dice? ¿Cuántos hemos movido un monte, hermanos? Yo, mire, hermano, he oído de grandes, he oído de personas que levantan un muerto, pero no he oído una que mueva un monte, así literal. No lo he oído, no he escuchado hablar de una persona que haga eso. Bueno, el Señor nos está hablando en los milagros, hermano, que tiene que suceder una situación sobrenatural. Pero de esa situación sobrenatural no solamente tiene que ser Él el protagonista, sino nosotros por medio de la fe también, ¿verdad? Mire, los católicos no andan tan perdidos a veces en una situación donde dicen, es que le pido a una persona que ore porque a lo mejor ella está más cerca de Dios. Y no sé si estén más cerca o no, hermano, pero lo que sí, aquí los vivos, yo no le estoy hablando de difuntos, Hay personas que tienen más fe que usted. Eso sí hay. Por eso le dice uno, pido oración. Necesito oración por algo. Ah, bueno, no necesita usted nada. No necesita usted nada, porque a lo mejor usted no tiene la fe para que le suceda ese milagro, pero a lo mejor su comadre o su hermana que se sienta al otro lado de usted sí. ¿Sí? Entonces, lo primero, hermano, y lo que tiene que participar en un milagro es la fe. Lea Romanos 10:17, córrale, porque ya es tarde. Aquí el oír, hermano, no es esta orejona, aquí no. Aquí toma la connotación, hermanos, de acatar, porque la misma palabra de Dios dice, no son los oidores, sino los hacedores de la ley, quienes son presentados como justos. Amén. Entonces le está diciendo, la fe viene por el oír y el hacer. Y regresamos, hermano, y esto es un dar vueltas. Usted oyó la palabra de Dios y lo obedeció, y vimos lo que Jesús nos estaba diciendo al principio. Es importante obedecer la palabra de Dios. Amén. Y luego se pone a decir que Dios existe, que Dios sí me oirá, y que le digo si yo le pregunto, ¿y usted tiene fe? ¿Y le ejerce para que le suceda ese milagro? Cuando le digo, va a haber un día de oración para que venga a orar por las situaciones que usted está pasando, y usted se quede en su casa y nada más manda a decir que los demás vengan a orar por usted. ¿Tiene la fe para que le suceda ese milagro? Entonces, ¿por qué le echa la culpa a Jesucristo? La importancia de un rey, hermanos, de un rey que nos va a conceder todo, también consiste en que lo obedezcamos y en que confiemos en Él, que no lo cuestionemos. Hay momentos difíciles que pasamos por situaciones críticas donde se nos ocurre salir alguna palabra de cuestionamiento, pero 2 horas más tarde le estamos diciendo, Señor, perdóname. Amén. Pero donde siga su letanía por 3 o 4 veces, olvídese. Se está convirtiendo y se está pasando del otro lado en enemigo de Dios. ¿Cómo se le ocurre confrontar a un rey? No, usted no tiene por qué confrontarlo, usted tiene que confiar en Él y hacer lo que a usted le corresponde. Amén. Hebreos 11:6, ¿qué dice, hermanos?
Ese ya se lo saben casi todos. Me lo debían de citar así. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hay otro texto, hermanos, donde dice que alguien que duda, hermanos, no espere recibir nada. Entonces, la próxima vez que no le suceda algo y que usted ya esté cuestionando a Dios y se esté olvidando que Él es su rey, como usted le canta aquí, acuérdese primero, ¿tengo fe? Porque puede ser que el milagro no me esté sucediendo porque yo no tengo fe. Mire, apenas tengo como 15 días orando por la lluvia, ya me cayeron unas gotitas y yo sé que se va a convertir en tormenta. Entonces, hay que tener la certeza, hermanos, amén. Gloria al Señor. ¿Por qué suceden los milagros a veces aunque no tengamos fe y aunque andemos como andemos, hermanos? Por la pura misericordia del Señor. Por la misericordia y el amor que el Señor nos tiene, no porque se lo merezca. No porque yo me lo merezca, es por su misericordia y su fidelidad. Amén. Y Él dice, bueno, es que son mis hijos y por eso les voy a hacer el milagro. Pero porque ya le hizo a usted un milagro, ¿ya quiere decir que tiene la obligación de que usted le esté tronando los dedos y Él hacerlo? No. No. Y además, hermano, ¿usted nada más tiene la necesidad o el compromiso de mantener a su hijo y darle de comer y comprarle sus juguetitos y todos sus gustos? No. También tiene compromiso de que él se eduque y de que él crezca. Hay niños que quieren comer puros mazapanes, hermano, todo el día. Y usted dice, ¿cómo lo voy a dejar? Pues no va a crecer, ¿verdad? Tiene que comer otra cosita más. ¿Sí? Y si usted quiere comer así, pues el Señor va a tenerle que, aunque sean algaditas, darle otra cosita para que usted crezca. Amén. Porque se va a quedar sin dientes. Ya ni le van a salir. Entonces, es necesidad, hermano, que nosotros entendamos esto y verdaderamente, hermano, le demos el valor que el Señor tiene. Es por su misericordia. Una vez había unas personas que me daban un testimonio y me decían, es que yo empecé a llevarle leche a unos viejitos porque sus hijos no los iban a ver ni nada y yo iba y les llevaba casi 1 litro diario. Dice, yo un día no pude ir y vinieron y me tocaron la casa y casi me la toman. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué ahora no nos llevó la leche? Y le digo, ya no fue, dice, no, ya no fui. Le digo, no, siga yendo. Hermanos, así es Dios, mire, nos tiene bien, bien, bien y nosotros haciendo lo que queremos y creemos que es obligación de Dios que sigamos así cuando nosotros no nos estamos comportando como sus hijos. Porque es lo que nosotros decimos, es que me tiene que escuchar porque soy su hijo. No, no te tiene que escuchar porque eres su hijo. Hay cosas que tú como hijo tienes compromiso de hacer. Amén. Entonces esa es la importancia del rey. ¿Quieres rey? Hónralo como rey, obedécelo como rey. También tenle temor como rey. Ya vamos a terminando, hermanos. Verso 11 del capítulo 11 de Marcos. Léamelo, por favor. A este punto le puse yo la mirada triste y vamos a brincarnos a Lucas 19:41, por favor. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, esto sucedió exactamente después, hermano, de lo de los ramos, Y dice, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Amén. Acababa de suceder todo, hermano. Él acababa de tratar de tratar con sus apóstoles, que entendieran que él tenía el dominio, que él tenía el control. Y dice que lloró sobre la ciudad, hermanos, y fue porque él supo, hermano, que oían nada más de aquí para afuera. Y él sabía, hermanos, lo que venía después. Amén.
¿Qué venía después, hermanos? 40 años no, hermanos, 40 no, mentiras, eso duró esa guerra. 66 años después, hermanos, el emperador Tito sitió todo Jerusalén, hermanos, amén. La gente, hermanos, tenía que coser las correas de sus zapatos para comer. No tenían agua, no tenían nada, hermano. Fue de una manera horrible. Este hombre y sus tropas, hermano, destruyen el templo y reducen Jerusalén a cenizas. Y el Señor quería, hermano, que entendieran quién era Él y que los pudo haber librado de eso, ¿sí o no? Este es el tiempo, hermano. Oiga, oiga, oiga lo que el Señor le dice. Él es un rey que tiene todo bajo control, pero también es un rey que merece su honra, que tiene poder, amén. Y que quiere que usted sepa que tiene ese poder. Y se entristece cuando Él ve que usted no obedece y que Él sabe lo que viene después. Y que Él lo está preparando para lo que viene. ¿Qué hubiera sido, hermanos, de nuestro mundo si hubiéramos escuchado antes de que el COVID viniera? No escuchamos nada. Se murió un montonal de gente, hermano, porque no escuchamos nada. Una activista, hermanos, de tiempo de la Segunda Guerra Mundial, famosa por albergar y ayudar a salvarse de las manos de Hitler a muchos judíos, hermanos. Alguna vez una persona la entrevistó y le dijo: usted al verse tan famosa y tan grande, no le cito el nombre porque ni lo sé pronunciar, hermanos, y le dijeron: ¿no se le sube de repente la fama? Ella dijo: cuando eso quiere suceder en mí, yo me acuerdo del burrito de Jesús, que yo creo cuando veía que le echaban todas esas porras y todas esas alabanzas, el burrito dice, yo creo que el burrito brincaba y decía: ay, esto es para mí. Dice, pero no era para él, era para Jesús. Dice, y es lo que yo recuerdo y se me olvida. Dice, yo si acaso paseo a Jesús. Cuando nosotros mejor estamos, hermano, para que nos quitemos la idea de que nosotros estamos muy por encima de Jesús y tratemos de honrarlo como es. En los días que mejor estamos, más espirituales y más conectados con el Señor, hermano, no llegamos a ser más que como el burro que pasea a Jesús. No hay nada, hermanos. Dijo Pablo, dijo, si hay algo en que gloriarme yo, dice, seré en el Señor. Porque toda la gloria, hermanos, y toda la honra, y más en este día, hermanos, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie.